El estruendo del impacto aún retumbaba en mis oídos cuando recobré la consciencia. El aire olía a humo y metal retorcido. Mi cabeza daba vueltas, tratando de entender lo que acababa de suceder. Mi mano instintivamente buscó el cinturón de seguridad, sintiendo el ardor de las quemaduras provocadas por el despliegue del airbag. Las luces del coche titilaban, la visión era borrosa. Parpadeé repetidamente, tratando de enfocar. Delante de mí, el parabrisas destrozado mostraba el resultado del impacto. Mis ojos se desviaron hacia los asientos traseros. La forma inerte de Marta estaba allí, inmóvil y cubierta de sangre, un grito atrapado en mi garganta. Volteé hacia el asiento del conductor. Lucas, mi amigo de toda la vida, yacía semi-inconsciente, con el rostro cubierto de moretones. Sus gemidos eran una súplica silenciosa de ayuda. Traté de liberar mi pierna atrapada entre el metal retorcido, cada movimiento una agonía. El olor a gasolina llenaba el habitáculo, una amenaza latente. Mis pensamientos se arremolinaban en medio de la confusión y el dolor. Recordaba la curva, la velocidad, y luego, el caos. El sonido de metal contra metal, el crujido de la carrocería cediendo bajo la fuerza del impacto. Una sombra de pánico se aferró a mi mente mientras luchaba por comprender la gravedad de la situación. El silencio a mi alrededor era ensordecedor, solo roto por el sonido de mi propia respiración entrecortada y el susurro lejano del viento. Traté de recordar cómo habíamos llegado a este punto, pero las imágenes eran fragmentos confusos y borrosos. La sensación de impotencia me abrumó, no sabía cuánto tiempo había transcurrido desde el impacto. La noche envolvía el paisaje exterior, las estrellas titilaban en un cielo oscuro y sin luna. Las sombras se proyectaban de manera ominosa sobre la carretera desolada. Me sentía como un náufrago en medio de un océano de oscuridad y desesperación. Marta y Lucas necesitaban ayuda, urgente. Cada segundo que pasaba aumentaba el peso de la incertidumbre y el temor. Con manos temblorosas, alcancé mi teléfono móvil, esperando desesperadamente tener señal en esta carretera remota. La pantalla iluminada con un destello de esperanza cuando vi las barras de señal, pero se desvaneció rápidamente. Una sensación de desamparo se apoderó de mí mientras enfrentaba la realidad de nuestra situación. Estábamos solos en medio de la oscuridad, atrapados en un coche destrozado, y no sabía cuánto tiempo pasaría antes de que alguien nos encontrara. La única certeza era que debía encontrar ayuda, antes de que fuera demasiado tarde. Mis manos temblaban mientras intentaba desbloquear el cinturón de seguridad. Cada movimiento enviaba una oleada de dolor por mi cuerpo, pero la urgencia me impulsaba a seguir adelante. Con un suspiro de alivio, finalmente logré liberarme y con cuidado me arrastré hacia atrás, hacia el asiento de atrás donde Marta yacía. El corazón latía desbocado en mi pecho al verla. Su rostro estaba pálido, salpicado de sangre, y su cuerpo parecía inmóvil como una muñeca de porcelana rota. Extendí una mano temblorosa hacia su cuello, buscando desesperadamente un pulso. Al sentir el débil latido, un suspiro de alivio escapó de mis labios. Marta, Marta, ¿despierta? Mi voz resonó en la cabina, mezclándose con el sonido de mi propio temor. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando en la penumbra. La confusión y el dolor se reflejaron en su mirada antes de que el reconocimiento iluminara sus ojos. ¿Qué pasó? Susurró con voz débil, luchando por mantener la consciencia.
Hubo un accidente, estamos atrapados. ¿Puedes moverte? Pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de la angustia que me inundaba. Marta intentó moverse, pero un gemido de dolor escapó de sus labios. Su mano temblorosa señaló el estado de su pierna izquierda, claramente herida. El corazón se me encogió al verla sufrir. Tranquila, Marta, vamos a salir de aquí. Voy a buscar ayuda. Prometí, tratando de infundir confianza en mis palabras. Con precaución, me arrastré de regreso al asiento del conductor. La visión del exterior era un caos de metal retorcido y oscuridad. El sonido de mi propia respiración era el único compañero en medio del silencio opresivo. Tomé mi teléfono de nuevo, la pantalla ahora era un reflejo desesperado de la situación. Ningún indicio de señal. La sensación de impotencia amenazaba con abrumarme, pero no podía permitirme ceder al miedo. Mis amigos dependían de mí. Miré a Lucas, aún luchando por recuperar la consciencia, y sentí una punzada de desesperación. Debíamos encontrar ayuda lo antes posible. La vista de Marta, pálida y frágil en el asiento trasero, me recordaba la urgencia de la situación. Debía encontrar ayuda, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido en la noche oscura. Apreté los dientes y respiré profundamente, preparándome para lo que vendría a continuación. Conseguí hacer una llamada a los servicios de emergencias, y no tardaron más de 5 minutos para que llegase una ambulancia para recogerlos. El eco de mis pasos resonó en el pasillo, lleno de un silencio que parecía absorber cualquier sonido. Las luces fluorescentes goteaban una luz fría sobre el suelo pulido, creando sombras inquietantes en las esquinas. Los murmullos de enfermeras y el clic de los tacones contra el suelo parecían provenir de otro mundo, como si estuviera en un sueño febril. Abrí la puerta de la sala de espera y fui recibido por el zumbido suave de una máquina que marcaba el ritmo de los latidos de los corazones que aún luchaban por sobrevivir. Familiares agotados se apretujaban en los incómodos asientos, ojos hinchados y miradas perdidas en el infinito. Los susurros de consuelo y los sollozos apagados creaban una atmósfera de tristeza palpable. Me acerqué a la recepción, donde una enfermera de mirada cansada tecleaba en una computadora. Su mirada se levantó y se encontró con la mía, una mezcla de compasión y preocupación en sus ojos. ¿Puedo ayudarte? Preguntó con voz suave, como si supiera que había algo más que solo preocupación por mis amigos. Sí, necesito saber el estado de mis amigos. Estaban en el accidente de la carretera. Dije, luchando por mantener la calma en mi voz. La enfermera frunció el ceño y miró la pantalla, sus dedos volando sobre el teclado. Después de un momento que pareció una eternidad, sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, llenos de una mezcla de tristeza y compasión. Lo siento mucho, están en cirugía. Uno de ellos tiene heridas graves en la cabeza y el otro en la pierna. Están haciendo todo lo posible por ellos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al escuchar las palabras. La gravedad de la situación se hizo aún más evidente. Mis amigos estaban en manos de los médicos, luchando por sus vidas. Sentí un nudo en mi garganta y las lágrimas amenazaron con escapar. ¿Puedo verlos? Pregunté, mi voz apenas más que un susurro. La enfermera asintió con compasión y me indicó el camino hacia las salas de operaciones. Cada paso que daba se sentía como una eternidad, el pulso latiendo en mis sienes como un tambor frenético.
El corazón apretado en mi pecho parecía luchar por encontrar espacio para latir. Al llegar a la puerta de la sala de operaciones, me detuve, vacilante. Mis amigos estaban al otro lado, luchando por sus vidas. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta, adentrándome en un mundo de luz blanca y batas estériles. La vista de Lucas y Marta en las camillas, rodeados de médicos y enfermeras que trabajaban con precisión y determinación, me dejó sin aliento. El sonido de los monitores y el olor a desinfectante llenaban el aire. Me sentí como un intruso en un mundo donde no pertenecía. Me acerqué a sus camas, mi corazón latiendo en un ritmo frenético. Sus cuerpos parecían frágiles y vulnerables, conectados a máquinas que marcaban el tiempo de su existencia. Tomé la mano de Lucas, tratando de transmitirle mi presencia, mi apoyo, aunque no podía estar seguro de si podía sentirlo. La espera se extendió, cada segundo como una eternidad. Cada latido de corazón parecía un eco de la incertidumbre que llenaba la sala. Mis ojos se desviaron hacia Marta, su rostro pálido y sereno, aunque marcado por la lucha. Una promesa silenciosa llenó mi corazón, haría todo lo posible por ellos. La sala de operaciones era un mundo de caos controlado, donde el tiempo parecía detenerse en un susurro de bisturíes y voces calmadas. Mientras aguardaba ansioso, la realidad de la situación se aferraba a mí con garras afiladas, recordándome la fragilidad de la vida y la importancia de cada momento. Finalmente, el sonido de un monitor que marcaba un ritmo constante rompió el silencio. La cirugía había terminado. Los médicos se retiraron, dejándome a solas con mis amigos, sus cuerpos aún yaciendo en la penumbra de la sala de operaciones. Mis manos temblaban mientras me aferraba a sus dedos, una sensación de alivio y gratitud llenándome. Ahora, más que nunca, necesitaban mi apoyo y mi presencia. Estábamos unidos por algo más que la amistad, estábamos unidos por la lucha por la vida. El tiempo parecía desvanecerse en la sala de operaciones, como si estuviera suspendido en una extraña dimensión entre la esperanza y la angustia. Observaba los monitores, cada parpadeo de luz una promesa de que mis amigos estaban luchando por volver a la vida. Finalmente, el sonido de pasos se acercó. Un médico de semblante serio se acercó a mí, su bata blanca impoluta contrastando con la tensión en su rostro. Los dos están estables, pero serán unas horas antes de que despierten. Tuvieron suerte. La cirugía fue exitosa, dijo, su voz resonando en la sala. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. La esperanza, aunque frágil, comenzó a florecer en mi interior. Agradecí al médico con un gesto de cabeza y volví mi atención a Lucas y Marta, cuyos cuerpos yacían en la penumbra, conectados a máquinas que marcaban el compás de sus latidos. Pasaron las horas, cada minuto pareciendo un susurro de eternidad. Observé con atención cada pequeño indicio de recuperación, cada aliento más fuerte, cada latido más firme. La sala de operaciones, una vez un escenario de caos controlado, se convirtió en un santuario de esperanza y lucha. Finalmente, el momento llegó. Primero fue Lucas, sus ojos parpadeando abiertos en medio de la penumbra. Una mezcla de confusión y alivio se reflejó en su mirada, como si estuviera emergiendo de un sueño profundo. ¿Dónde estamos?, murmuró, su voz aún cargada de debilidad. Estamos en el hospital. Tuvimos un accidente, pero estás a salvo ahora. Marta y tú están bien. Respondí, tratando de mantener mi voz tranquila.
Lucas asintió, su rostro palideciendo al recordar lo que había sucedido. Le ofrecí una sonrisa de apoyo, sabiendo que habíamos superado un obstáculo crítico. Horas más tarde, esperando fuera, quise preguntar por el estado de Marta. Temiéndome lo peor. Pregunté con urgencia a uno de los médicos que se encontraban transitando el pasillo y su respuesta me dejó helado. Según sus palabras, solamente había venido un herido con la ambulancia. Yo había visto la sala de operaciones y se encontraban los dos en ella. Era imposible que hubiera desaparecido. Decidí regresar a la sala de espera, donde la enfermera me había dado noticias de mis amigos. Mientras caminaba por el pasillo, el eco de mis pasos resonaba en la quietud de la noche. Cada paso era una declaración de determinación, una promesa de encontrar respuestas y, sobre todo, a Marta. Al llegar a la sala de espera, la enfermera me recibió con una mirada de reconocimiento. Parecía preocupada, como si supiera que había algo más en juego. ¿Cómo están tus amigos? Preguntó con su voz suave y compasiva. Están despiertos y estables. Pero Marta, una de mis amigas, desapareció. No sé qué ha pasado con ella. Confesé, la preocupación pesando en mis palabras. La enfermera frunció el ceño, su mirada pasando de la computadora a mí. No tengo información sobre eso. Pero si Marta no está en la sala de operaciones, podrían haberla trasladado a otra área del hospital. Puedo ayudarte a buscarla si quieres. Asentí con gratitud. Juntos, comenzamos la búsqueda en el laberinto de pasillos y salas del hospital. Cada puerta que se abría era una mezcla de esperanza y temor. Cada rostro que veía era una posibilidad de encontrar a Marta. La ansiedad crecía con cada momento que pasaba sin noticias. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la habitación donde mis amigos habían sido trasladados tras la cirugía. Pero al abrir la puerta, la vista que se reveló ante mí hizo que mi corazón se detuviera. El lecho de Marta estaba vacío, solo quedaban las sábanas arrugadas y manchadas de sangre. Un frío helado se apoderó de mí, como si una sombra invisible me envolviera en su abrazo gélido. El silencio de la habitación era ensordecedor, roto solo por el sonido agitado de mi propia respiración. Marta había desaparecido, como si la oscuridad misma la hubiera engullido. La incertidumbre se convirtió en un torbellino en mi interior, una mezcla de desesperación y determinación. No podía permitirme rendirme. Debía descubrir la verdad, por Marta y por nosotros. La habitación parecía encogerse a mi alrededor, como si la misma sombra que se había llevado a Marta ahora me envolviera a mí. Mis ojos escudriñaron cada rincón de la sala, como si esperara encontrar alguna pista, algún indicio de lo que había sucedido. Pero solo encontré silencio y sábanas desiertas. La enfermera a mi lado parecía tan desconcertada como yo. Sus ojos reflejaban la preocupación y la inquietud que llenaba la habitación. No entiendo. No debería estar vacía. Murmuró, como si tratara de encontrar una explicación lógica. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos, una mezcla de desesperación y determinación. Debía descubrir qué había sucedido con Marta. No podía permitirme perderla también. Tenemos que encontrarla. No puedo dejar que desaparezca así. Dije, mi voz resonando con una determinación que ni yo sabía de dónde provenía. La enfermera asintió, su rostro reflejando una mezcla de compasión y urgencia. Juntos,
Comenzamos una búsqueda frenética por los pasillos del hospital. Cada puerta que abríamos era una esperanza temblorosa, una promesa de encontrar a Marta a salvo. Cada pasillo se sentía como un laberinto, cada giro una posibilidad de encontrar respuestas. Preguntamos a cada persona que encontramos, cada trabajador del hospital, cada paciente, pero nadie parecía haber visto a Marta. La inquietud creció con cada negativa, como si la oscuridad del hospital la hubiera embullido por completo. Horas se desvanecieron en la búsqueda frenética. Cada minuto era un tormento, cada segundo una eternidad. La angustia se apoderaba de mí, como si el tiempo se burlara de mi desesperación. Finalmente, llegamos al final de un pasillo oscuro. Una puerta de metal oxidado se erguía ante nosotros, una advertencia silenciosa de lo que podía ocultar tras sus confines. La enfermera intercambió una mirada conmigo, su determinación igual a la mía. Empujamos la puerta con precaución y nos adentramos en la penumbra. Una escalera de caracol se desplegó ante nosotros, descendiendo hacia lo desconocido. Cada peldaño era una promesa, cada paso una afirmación de que encontraríamos a Marta, sin importar lo que tuviéramos que enfrentar. Al final de la escalera, se reveló un mundo de horrores indescriptibles. Jaulas oxidadas y criaturas retorcidas se agitaban en la penumbra, como si fueran pesadillas hechas realidad. El aire era espeso y cargado de un olor fétido, una mezcla de podredumbre y miedo. La enfermera y yo intercambiamos miradas de horror y asombro. Esto no podía ser real. No podía ser parte del mismo hospital que había tratado de salvar a mis amigos. ¿Qué es esto?, murmuré, mi voz apenas más que un susurro ahogado por la incredulidad. La enfermera parecía igualmente desconcertada. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías, como si necesitara pruebas de lo que estábamos presenciando. Cada clic resonaba en la sala, una marca en el registro de nuestra propia pesadilla. La certeza se apoderó de mí. Marta debía estar aquí, en algún lugar de este oscuro abismo. Debíamos encontrarla y sacarla de esta pesadilla. No importaba lo que tuviéramos que enfrentar. No podía permitirme perderla. Y así, en el sótano oscuro del hospital, entre criaturas que no deberían existir y secretos que nunca debieron ser revelados, juré que Marta volvería a la luz. No importaba lo que tuviera que enfrentar. No importaba cuán profundo se extendiera el abismo. Marta era mi amiga, mi hermana de corazón, y no la dejaría atrás en esta oscuridad. La escalera de caracol parecía estirarse hacia lo desconocido, sus peldaños oxidados crujían bajo nuestros pies como si fueran los lamentos de los condenados. Cada paso resonaba en la penumbra, una advertencia silenciosa de que estábamos adentrándonos en un territorio prohibido. Las sombras danzaban en las paredes, proyectando figuras grotescas que parecían susurrar secretos oscuros. La enfermera y yo avanzábamos con cautela, nuestros corazones latiendo al ritmo de la incertidumbre. Cada rincón oscuro era una promesa de que la verdad estaba cerca, pero también una amenaza latente. Finalmente, al final de la escalera, la puerta de metal se alzaba imponente ante nosotros. El sonido metálico al abrirse resonó en el aire, como un susurro de bienvenida al abismo. Nuestros ojos se posaron en el mundo que se desplegaba ante nosotros, un oscuro pasadizo que parecía extenderse hasta el infinito. Nos adentramos en la penumbra, nuestros pasos resonando en el silencio opresivo. El aire era espeso y cargado de una humedad que parecía tener vida propia.
A cada paso, nuestras linternas barrían las sombras, revelando paredes cubiertas de moho y destellos de metal retorcido. Esto no puede ser real, murmuró la enfermera, su voz temblando en la penumbra. Asentí, pero no podía permitirme dudar ahora. Marta estaba aquí, en algún lugar de esta oscuridad. Debíamos encontrarla y sacarla de este abismo. Avanzamos con determinación, cada giro del pasadizo revelando nuevas maravillas retorcidas. Jaulas oxidadas y susurrantes gemidos llenaban el aire, como si las criaturas mismas murmuraran sus súplicas. De repente, una puerta entreabierta llamó nuestra atención. Nos acercamos con cautela, el susurro del viento resonando en nuestros oídos. Al abrir la puerta, la visión que se desplegó ante nosotros nos dejó sin aliento. Una sala iluminada por tenues luces parpadeantes reveló figuras humanas encorvadas sobre mesas de trabajo, como si estuvieran realizando oscuros experimentos. El olor a hierro y químicos impregnaba el aire, una mezcla de sangre y desesperación. Dios mío, ¿qué es esto? Murmuró la enfermera, su mano cubriendo su boca en un intento de sofocar un grito. Mi corazón latía con fuerza, la certeza de que estábamos en el epicentro de algo inhumano. Esto no era un hospital, era un abismo de pesadillas. Continuamos avanzando, cada descubrimiento alimentando nuestra determinación. Las revelaciones se sucedían, una sala de experimentos, documentos oscuros, y finalmente, una puerta al final del pasillo. La puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando una sala que parecía el epicentro de todo. La luz parpadeante reveló una colección de imágenes y documentos que desgarraban la fachada de normalidad que el hospital había intentado mantener. Fotografías de accidentes de carretera, informes de desapariciones, e incluso mapas de rutas. Era como si todo estuviera conectado por hilos invisibles, un rompecabezas macabro que revelaba la verdad detrás de los horrores que habíamos presenciado. La enfermera tomó una bocanada de aire, sus ojos llenos de horror y determinación. Esto es inimaginable. ¿Qué debemos hacer? Preguntó, su voz temblando. Miré a mi alrededor, el peso de la verdad aplastándome. No podía permitir que esto continuara. No podía permitir que más personas sufrieran. Debemos encontrar a Marta y sacarla de aquí. Después debemos hacer que el mundo sepa la verdad sobre este lugar. Dije, mi voz firme a pesar de la angustia que llenaba mi interior. Juntos, continuamos nuestra búsqueda, cada paso una afirmación de que no permitiríamos que esta oscuridad prevaleciera. Marta estaba aquí, en algún lugar, y no descansaríamos hasta encontrarla y llevarla de regreso a la luz. Cada paso que dábamos en aquel oscuro abismo parecía resonar en el silencio opresivo. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el lugar mismo estuviera esperando nuestro siguiente movimiento. Cada sombra, cada rincón, parecía albergar un secreto oscuro. Nos adentramos en los pasillos retorcidos, las linternas de nuestros móviles iluminando el camino. El sonido de nuestras propias respiraciones parecía amplificarse en la penumbra, creando una atmósfera de tensión casi palpable. Cada paso era una afirmación de nuestra determinación de encontrar a Marta y llevarla de regreso a la luz. Las paredes parecían susurrar, como si los lamentos de aquellos que habían sufrido en ese lugar aún resonaran en la penumbra. Los murmullos de la enfermera eran apenas audibles, como si temiera romper el frágil equilibrio entre la realidad y la pesadilla en la que estábamos inmersos. De repente, una sombra se movió en la penumbra,
una figura encorvada y deforme que parecía fundirse con las sombras. La enfermera y yo nos detuvimos, nuestros corazones latiendo con fuerza en el silencio opresivo. ¿Quién está ahí? Exclamó la enfermera, su voz temblando en la penumbra. La figura emergió lentamente de la oscuridad, revelando un rostro pálido y ojos vacíos de cualquier emoción. Era un hombre de aspecto demacrado, vestido con un uniforme de hospital manchado de sangre y suciedad. Su mirada se posó en nosotros, como si nos hubiera estado esperando. No deberían estar aquí. Susurró, su voz un eco distorsionado en el pasillo. Estamos buscando a nuestra amiga, Marta. La vimos por última vez en este lugar. ¿La has visto? Pregunté, luchando por mantener la calma en mi voz. El hombre pareció considerarlo por un momento, sus ojos vacíos parpadeando como si tratara de recordar algo. Finalmente, asintió con lentitud. Sí, la vi. Sígame. Dijo, girándose y comenzando a caminar por el pasillo. Intercambiamos miradas de duda, pero no podíamos permitirnos perder la oportunidad de encontrar a Marta. Seguimos al hombre, cada paso una mezcla de esperanza y temor. Nos guió a través de los pasillos retorcidos, su figura moviéndose como un espectro en la penumbra. Cada giro parecía llevarnos más profundo en el corazón de la oscuridad, revelando salas que parecían extraídas de las peores pesadillas. Finalmente, llegamos a una puerta entreabierta. El hombre se detuvo y señaló hacia adentro con un gesto tembloroso. Ella está allí. Dijo, su voz apenas un susurro. Entramos con precaución, iluminando la sala. El aliento se me cortó al ver a Marta, acurrucada en una esquina, su mirada vacía y perdida en la oscuridad. Marta. Exclamé, corriendo hacia ella. Ella se volvió hacia nosotros, sus ojos llenos de sorpresa y confusión. Parecía como si estuviera despertando de un sueño profundo. ¿Dónde estoy? Murmuró, su voz temblando. Estás a salvo ahora, Marta. Estamos aquí para sacarte de este lugar. Dijo la enfermera, acercándose con cautela. La enfermera y yo ayudamos a Marta a ponerse de pie. Su cuerpo parecía frágil y tembloroso, como si hubiera pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Nos apoyamos mutuamente mientras nos dirigíamos hacia la puerta, la esperanza brillando en nuestros corazones. Pero cuando intentamos salir, la figura demacrada que nos había guiado estaba parado en el umbral, bloqueando nuestro camino. No pueden irse. Han visto demasiado. Dijo, su voz ahora llena de una extraña determinación. La enfermera y yo intercambiamos miradas de temor, pero no podíamos permitir que nos detuviera. Con un empujón frenético, logramos apartarlo y salimos corriendo por el pasillo, llevando a Marta con nosotros prácticamente a rastras. El camino de regreso fue un torbellino de miedo y determinación. Cada paso era una carrera contra el tiempo, una lucha por volver a la seguridad de la luz. Al final, emergimos del sótano oscuro y nos encontramos en el pasillo del hospital. Con Marta a salvo entre nosotros, corríamos hacia la salida, cada paso un recordatorio de la lucha que habíamos librado en la oscuridad. La enfermera y yo intercambiamos una mirada de gratitud y complicidad. Habíamos enfrentado el abismo y habíamos salido del otro lado con Marta a nuestro lado. Salimos del oscuro pasadizo del sótano y emergimos en el pasillo iluminado del hospital. Cada paso resonaba en el suelo pulido, como un eco de la batalla que habíamos librado en la oscuridad.
Marta estaba entre nosotros, su presencia era un recordatorio de que la determinación y la amistad podían superar incluso las peores pesadillas. Corrimos hacia la salida, cada paso un impulso hacia la libertad. La enfermera, Marta y yo nos aferrábamos el uno al otro, como si nuestro contacto fuera una afirmación de que habíamos superado el abismo. Finalmente, llegamos a la puerta principal del hospital. La luz de la luna brillaba afuera, como una promesa de que habíamos dejado atrás la oscuridad. Empujé la puerta con fuerza y el aire fresco y liberador acarició mi rostro. Fuera, la noche parecía estar en calma, ajena a los horrores que habíamos enfrentado en las profundidades del hospital. Los árboles se mecían suavemente con la brisa nocturna, como si fueran guardianes silenciosos de nuestros secretos. Tenemos que irnos de aquí, dijo la enfermera, su voz llena de urgencia. Debo volver a por Lucas. Le respondí sin dudarlo. Asentí, consciente de que no podíamos quedarnos en el hospital. Debíamos llevar a Marta y a Lucas a un lugar seguro y luego buscar ayuda, revelar la verdad sobre lo que habíamos descubierto. Encontramos el coche en el estacionamiento, una presencia reconfortante en medio de la noche silenciosa. Ayudamos a Marta a subir y nos apresuramos a ponernos en marcha. Cada segundo que pasábamos en el hospital era un riesgo, una posibilidad de ser descubiertos. Podría decir que la búsqueda de Lucas fue otra odisea, pero la verdad es que se encontraba sentado en la misma camilla en la que lo había dejado. Se encontraba recostado, con la cabeza vendada, pero parecía estable. ¿Cómo se encuentra Marta? Dijo temeroso. Se encuentra bien, pero tenemos que irnos de aquí. Le contesté mientras le ayudaba a levantarse. Su mirada expresaba duda y temor, pero no tenía tiempo. Seguramente intentaría detenernos en cuanto se dieran cuenta de la huida de Marta. Cogí una silla de ruedas y me dirigí al aparcamiento procurando aparentar toda la normalidad de la que era capaz. Una vez en el coche, le ayudé a subirse y Marta y Lucas se abrazaron. El coche tenía un impacto en el lateral, y tenía los airbags desplegados, pero no le impidió arrancar. Mientras conducíamos por la carretera, la realidad de lo que habíamos enfrentado comenzó a asentarse en mí. Las imágenes de las criaturas en el sótano, los oscuros experimentos, se agolpaban en mi mente. Decidimos regresar a nuestra ciudad e ingresar en un hospital de prestigio, temerosos de que pudieran habernos seguido el rastro. Llegamos allí en la penumbra de la noche, sus calles silenciosas y desiertas. El hospital era bullicioso, pero en breve los atendieron y trataron sin ningún tipo de problema. Por suerte, no tuvimos más contratiempos. La enfermera, cuyo nombre descubrimos que era Elena, y yo nos quedamos toda la noche con ellos, temiendo que se repitiera la experiencia del día anterior. Estábamos en plena paranoia, desconfiando de las palabras de todos los trabajadores. Pero la normalidad fue absoluta y su recuperación rápida. Sin embargo, los misterios acerca de lo sucedido continuaban persiguiéndonos. Elena se quedó durante una temporada a vivir en mi casa, hasta que pudiera encontrar trabajo en otro hospital, pero su experiencia laboral no podía ser cotejada. No existía el hospital en el que había trabajado unos meses. Temiendo posibles represalias si intentábamos esclarecer la verdad, lo dejamos atrás, prometiéndonos no volver a comentarlo nunca. Consiguió trabajo en una clínica cercana, y todos conseguimos volver a nuestras vidas. Sin embargo, los recuerdos de esa noche, todavía nos atormentan, incluso aunque no hablemos de ello.
Me pregunto cuántos lugares así habrá por todo el país, y si algún día tendrán la justicia que se merecen. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.